Muy buenas tardes a todas y a todos y gracias por asistir a este acto de inauguración de la Sala de la Memoria. En primer lugar, voy a seguir en el apartado de agradecimiento. Quiero dar las gracias al alcalde, que siempre ha apoyado todo lo referente a la memoria, a Lucía Trujillo, diputada provincial, que también ha colaborado para que esta sala pueda ser posible, a Andrés Rebolledo y a la Casa de la Memoria de la Sauceda de Jimena de la Frontera, que también han prestado su colaboración, a Jesús Román, que es nuestro arqueólogo de confianza, a Antonio Ortega, que también es nuestro historiador de confianza y que siempre colaboran los dos en todo lo que le solicitamos, y por supuesto también a la Asociación de la Memoria Histórica de Arcos. Especialmente también quería dar las gracias a Isabel, a Cristo, a Miguel, a Paco, a Adela y a todas las personas que nos abrieron en su día las puertas de su casa para contarnos sus relatos de vida, de injusticia y de dolor. Pero sobre todo también quiero darle las gracias a mi abuela Antonia, porque si ella no me hubiera contado desde pequeña sus historias y no me hubiera inculcado, sin ella saberlo seguramente, la dignidad, la conciencia de clase o la necesidad de justicia y de reparación, seguramente lo más seguro, es que yo hoy no estuviera aquí sentada y que esta sala no existiera. Cuando a Antonio le encargamos como historiador un informe sobre la etapa del golpe de Estado, de la represión en Arcos, y yo lo leí, entendí que eso no se podía quedar solo en una publicación, sino que tenía que estar en un espacio público para que toda la sociedad, tanto vecinos y vecinas de Arcos como de fuera, pues tuvieran acceso a esa información. Después de dar muchas vueltas por edificios municipales, de buscar sitios, de no encontrarlo, un día viniendo a mi oficina que está arriba, de repente reparé en esa sala que nunca había reparado. Era una sala de prensa y realmente yo nunca ahí había dado una rueda de prensa porque a mí me gusta darla aquí en el patio y no tenía mucha utilidad. Es verdad que es más pequeña de lo que me hubiera gustado, pero me pareció que era un buen sitio. Además, bueno, en este edificio estuvo durante muchos años el comedor de la Falange, que mi abuela en su día me contaba que aunque tuvieran hambre no venían a comer porque se tenían que poner el pañuelito azul y se negaban. Entonces, bueno, pues me parece un poco incluso un acto de justicia poética que en este mismo edificio esté hoy la Sala de la Memoria. Se abre hoy esta sala, se ha hecho una publicación que por problemas de mensajería no ha podido estar aquí hoy, pero que estará el lunes o el martes, espero. En junio se inaugurará el monumento a la memoria histórica y democrática en el Paseo. El año pasado se hicieron los trabajos de prospección geofísica para localizar posibles fosas y ya tenemos aprobado por Diputación el presupuesto para la intervención arqueológica, tanto en el cementerio como en varias cunetas. Pero hasta que no estén los restos localizados y las familias al menos puedan tener ese descanso, pues realmente yo personalmente no podré darme por satisfecha. Siempre queda la sensación de que se podía haber hecho más y bueno, como creo que más que nunca ahora que hago balance, veo que es cierta esa viñeta de Mafalda de que lo urgente a veces no deja tiempo para lo importante. Aunque el objetivo principal, que era localizar esa fosa y devolver los restos a la familia, pues creo que está ya bastante encaminado. La sala pretende ser un espacio de luz, de verdad, de historia, de memoria y a la vez un homenaje permanente a todas las personas que sufrieron la represión, el silencio y el asesinato. Los paneles estarán de forma permanente, en la televisión se emitirá continuamente el documental de Alcense sin huella y el contenido de las vitrinas es lo que se irá modificando y bueno, que esperemos que pronto pues, puedan tener los objetos asociados a la exhumación de Arcos. Gracias a todos y a todas por acompañarnos, por estar aquí hoy, aunque en verdad entiendo que no nos acompañáis a nosotros, sino que espero que estemos acompañando a quienes nos estén viendo desde algún sitio y sientan que aunque todavía queda camino, hoy se les está haciendo un poquito más de justicia. Muchas gracias. Lucía. Póntelo más al centro, Antonio. Una fosa común
hombres y mujeres en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Los hombres y las mujeres que cometieron el delito de defender la libertad quieren morar. No matarán tu esperanza, tú sigues en mi recuerdo, que tu cuerpo ya descansa, pero tu alma nunca ha vuelto. De todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. De todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Y cada uno una historia de sueño que nunca quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre ya, tienen nombre ya, apellido. Todos los hombres y las mujeres tienen nombre y apellido, decía Lucía. Gracias, Lucía, y gracias a todos por estar aquí. Es un placer que coincidamos en una de estas, en un momento tan especial. Creo que es un momento que marca un antes y un después en Arcos, porque Arcos se pone al nivel de otras localidades como Cetenil, que aprobaba en estos días o que inauguraba también un centro documental de memoria con una exposición permanente, como en Jimena, que tienen la Casa de la Memoria y otros tantos lugares, ¿no? Yo, bueno, aparte de daros las gracias a todos vosotros por la asistencia, me toca explicar un poquito en qué consiste la sala o los paneles de la sala, más bien, explicar el porqué, el cómo, creo que lo ha explicado magníficamente María. Y antes también, María, yo quería darte las gracias a ti por la voluntad, por la perseverancia, para que esto saliera finalmente a flote y que fuera una realidad, ¿no? Bueno, mi papel en esto de la sala de la memoria, como decía María, ha sido pues argumentar el porqué, ¿no? El informe histórico. Yo soy historiador y, por lo tanto, ha sido algo profesional, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Si os parece, hago un recorrido por lo que tratan los paneles, ahondando quizás un poquito más. Estoy seguro que después lo vais a poder ver y leer. Y, bueno, los paneles son unos 14 y ahí se explica pues la historia de Arcos desde el inicio del siglo XX hasta, más o menos, la dictadura franquista y cuál es el estado de la memoria histórica. Comienza un primer panel donde hablamos sobre Arcos. ¿Cómo era Arcos? ¿Cómo era ese Arcos que ven a hacer el siglo XX? Amanece un nuevo siglo, casi que lo hemos titulado, ¿no? El Arcos de primero del siglo XX es un Arcos que, desde el punto de vista económico, depende fundamentalmente de la agricultura y de la ganadería y, por lo tanto, toda la relación social, política y económica gira en torno al campo. De ahí que hayamos utilizado el concepto siempre de agrociudad, Arcos como una agrociudad. Y una de las características de las agrociudades es que hay un antagonismo de clase, porque hay unas personas que van a detentar el poder de la tierra, que tienen la tierra, son los dueños, que tienen grandes latifundios, y hay una inmensa parte de la población que es jornalera y que depende diariamente de los trabajos que se puedan o no se puedan realizar en estas tierras. Esto hace pues que se condene a la mayor parte de la población a una miseria y una hambruna latente,
constante, permanente, y vamos a tener como a lo largo de todo el siglo XIX y el siglo XX, pues Arcos precisamente no va a destacar por una ciudad floreciente. A poco que leáis, por ejemplo, a Miguel Mancheño, es lo que está impreso en sus libros, ¿no? Siempre destacando como Arcos como una ciudad decadente, que siempre hablando de que siempre había tenido un pasado mucho mejor. A finales del siglo XIX llega a ser tal la postración que tiene Arcos que pierde población, pierde más de 1.500 personas en la última década del siglo XIX. Estamos en un contexto de la historia en la que también en España hay una crisis, la crisis del regeneracionismo, finales del siglo XIX. Pero esos jornaleros de los que os hablaba antes, prontamente comienzan a tener una idea, una visión, comienzan a leer las ideas del movimiento obrero. Y en 1899, la actual callecilla, entonces Antonio Cremona, van a fundar un sindicato, una sociedad de resistencia, la sección Varia. También se crea otra de Zapatero, que va a ser el germen del futuro sindicato campesino que después tantas luchas conseguirá y tantas victorias para los jornaleros en los años 20 y sobre todo en los años 30 durante la Segunda República. El primer tercio del siglo XX, Arcos va a estar en la misma tónica. Es verdad que cambian las dinámicas, que comienza a haber una sociedad de masa, que comienza a llegar el desarrollo tecnológico. Hay un intento incluso de comienzo de crear un ferrocarril en Arcos que sea redentor y que redima a Arcos económicamente y por lo tanto traiga el bienestar a los arcenses. Se hace el pantano de Guadalcacín, pero no obstante las condiciones de vida de la gente no van a mejorar en demasía. En 1931, concretamente el 12 de abril, se celebran unas elecciones. España hasta ese momento había tenido una dictadura, bueno, hasta ese momento, desde 1923 a 1970, una dictadura de Miguel Primo de Rivera y una opción republicana, una alternativa republicana que en la oposición se va a ir gestando cada vez más fuerte y que el 12 de abril de 1931 consigue ganar en muchos lugares de España, concretamente en las grandes capitales. ¿Por qué en las grandes capitales? Porque era donde no tenía especialmente fuerza el caciquismo, que era el sistema que había estado imperando hasta entonces, la falsificación de votos, el control de las elecciones, el control de los diputados que salían y ese amaño electoral. El 12 de abril de 1931, como decía, se producen estas elecciones. El 14 de abril se proclama la Segunda República y comienza en España la primera democracia del siglo XX, que va a ir desde el 14 de abril de 1931 hasta el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Cantamos. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed de libertad. Hundida en la miseria, abandonada, criticada, humillada por su gente, luchando y ganando este pulso al destino por sus hijos como siempre. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón.
su sillita de lea. Y a pesar de las trabas que le puso el poder, es ella la que siempre consigue florecer, recordando tardes de primavera, tragándose el dolor y ahogando su pena y sentadita su sillita de lea, tragándose el dolor y ahogando su pena. Republicana en su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana y es la fuerza que le late el corazón. Republicana y es la esencia que habita en mi casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed de libertad, amamantándonos de sed de libertad, amamantándonos de sed de libertad. Bueno, se proclama la Segunda República el 14 de abril en España y en Arco concretamente el 15 de abril, cuando se reúnen los concejales elegidos, porque eran unas elecciones municipales, y entre todas las fuerzas deciden darle la alcaldía a Andrés Escogarrucho, que había sido un histórico republicano ligado a la Fraternidad Obrera, ese sindicato campesino que se había fundado en 1899, que él después reconvierte en la Fraternidad Obrera en 1908 y que había presidido. Andrés Esco era un político que había estado en la política municipal desde los años 10 aproximadamente, había sido concejal republicano en la época de Alfonso XIII y una persona pues bastante reconocida. Junto a él, Francisco Vázquez Manzano y una nueva generación de republicanos que lideraba Alfonso Arroyal Caña y otros muchos, ¿no? Se hacen con el gobierno republicano, la república comienza y se vuelven a convocar elecciones para el verano de 1931, para el 28 de junio, ganan las candidaturas republicanos socialistas y comienza todo un vasto programa de reformas. En Arco, los que más afectan son los siguientes. Por supuesto, el plano educativo. Desde 1931 a 1933 se van a crear en Arco 11 escuelas laicas. La reforma agraria. Todo lo que habla de reforma agraria. Antes hablábamos del problema que había en el campo en Arco, pero ya no solamente era la reforma agraria a la hora de repartir las tierras, que no se llega casi a repartir, sino bueno, se llega a ocupar ciertas tierras por el Estado y se reparte a algunos colonos, que no se llega a hacer finalmente porque hay un golpe de Estado, como veremos después. Y toda la legislación laboral. Sí, aquella tierra que no se ponga en funcionamiento, que no se ponga a trabajar por ley, te la pone el ayuntamiento a trabajar, el ayuntamiento te reparte a los obreros que están en paro forzosamente porque están en paro y tienes que cultivar las tierras, y todo eso trae pues crispación social, huelga también, violencia política, luchas sociales, que es lo que va a primar. Va a haber muchos derechos. Las mujeres, hablaba Lucía de republicanas, las mujeres van a votar por primera vez en enero de 1933, pero tampoco hay que esconder que es una época de lucha social, porque estamos en los años 30 y en los años 30 en Europa lo que hay es el avance de los fascismos ya. Estamos en una dicotomía que es o democracia o fascismo, y esto se ve clarísimamente ya en el año 36. La República va a tener cierta buena acogida entre los sectores más pobres porque transmite esa ilusión, esa gana, ¿no? Ese cambio. Los sectores que están más relacionados con la CNT, que la CNT eran los que estaban asociados a la Fraternidad Obrera, van a lanzar ciertas huelgas, se van a desencantar, y esto va a hacer que, por ejemplo, en las elecciones de 1933, en Arco no vaya a votar nadie, directamente el alcalde viene a decir: se ha abstenido todo el elemento obrero, hay urnas en las que solo hay 4 votos, porque los obreros se abstienen, los jornaleros de la Fraternidad Obrera, nadie va a votar para castigar al primer gobierno de la República, y hay un cambio de gobierno.
Entran otro partido, que son la CEDA, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, y el Partido Radical, y comienzan a dar marcha atrás a todas estas reformas, aparte de represión. En Arco habían sucedido algunas cosas interesantes a destacar. Por ejemplo, la quema de los salesianos. En mayo de 1961 un grupo de saltados se va a los salesianos y lo quema. Pero ese grupo de saltados también se viene a Santa María y se va a las Mercedarias y se va a otros muchos lugares de Arco que no se queman porque se pone delante Manuel García Zañudo, aquí está el familiar, que fue alcalde de Arco, era entonces presidente del PSOE local, y Andrés Escó, este republicano, se ponen delante e impiden que algunos quemen, en este caso, la iglesia, por ejemplo, de Santa María. Eso no lo cuento yo, eso ya lo contó Manuel Pérez Recordán en su libro Las calles de Arco. La República finalmente no va a acabar por la violencia política, no va a acabar por la lucha social. Lo que definitivamente mata a la República o la desestabiliza totalmente es un golpe de Estado que se produce el 18 de julio de 1936. Justo antes, unos meses antes, se había producido las elecciones del Frente Popular, unas nuevas elecciones, el 16 de febrero de 1936. Ahí van a concurrir dos grandes bloques. En resumen, el Frente Popular de izquierda y el Frente Antirrevolucionario de derecha. En España y en Arco ganan el Frente Popular. Eso hace que entre a gobernar en Arco Alfonso Arroyal con una gestora junto con Joaquín Vázquez, que eran los históricos líderes, eran republicanos de nuevo cuño en Arco y van a comenzar a gobernar el pueblo, ¿no? Comienzan otra vez a hacer todas las grandes reformas. Como decía, el 18 de julio hay un golpe de Estado. En Arco reseñar que se produce también un altercado, y es que en este rifirrafe con la Guardia Civil, por ejemplo, el 18 de enero de 1936 van a morir 2 pistoleros y un guardia civil en la calle, en la zona del barrio, no recuerdo ahora el nombre de la calle. Muere el alférez Díaz, y esto está echado como un ejemplo de violencia política, que realmente fue un delito común. Y el 18 de julio de 1936, como decía, se produce un golpe de Estado. Un golpe de Estado que van a encabezar ciertos generales militares en España, que se van a alzar primero el 17 de julio en África, y este golpe se va a transmitir rápidamente, se va a trasladar rápidamente también a algunas guarniciones militares de España, de la península. Cádiz va a caer muy rápidamente en zonas rebeldes y... La cuna donde embella a su hijo. ¿Cómo olvidar el sabor de las cáscaras de avellana que el señorito tira al suelo y los niños comen golpeándose para que no se les marchite su cuerpo? ¿Y cómo olvidar el sabor de los huesos de aceituna que los niños buscan y encuentran entre los restos de basura para remorder lo mordido? ¿Y cómo olvidar el sabor de las cáscaras de patata que las madres hierven en agua para que no se les olvide lo que significaba comer? ¿Y cómo olvidar el sabor de las cáscaras de avellana que el señorito tira al suelo y los niños comen golpeándose para que no se les marchiten sus cuerpos? ¿Y cómo olvidar el sabor de las cáscaras de avellana que el señorito tira al suelo y los niños comen golpeándose para que no se les marchiten sus cuerpos? ¿Y cómo olvidar el sabor del hambre? ¿Y cómo olvidar el sabor? Bueno, estábamos hablando del 18 de julio de 1936, cuando un grupo de militares se alza contra la democracia y el golpe no va a triunfar.
Eso es lo que provoca la guerra civil. Siempre se habla de que el golpe triunfa. Bueno, el golpe realmente no triunfa. Si el golpe llega a triunfar, no hay guerra. Lo que pasa es que en las grandes ciudades los sindicatos, los obreros y los partidos de izquierda se arman y se salen a la calle y hacen frente a los golpistas en Madrid, en Barcelona y en otras grandes ciudades. Y eso es lo que hace que donde triunfa el golpe hay un gobierno y donde no triunfa hay otra y rompe España en dos. Y a partir de ahora, pues lo que hay es un enfrentamiento militar. ¿Qué ocurre en la provincia de Cádiz? Porque Cádiz va a caer en los primeros días muy rápidamente. Cae Cádiz capital, Cádiz Jerez, cae la zona de la bahía de Algeciras y Arcos. En el día 18 de julio los ánimos están tranquilos todavía, expectantes, pero tranquilos. Se habla de que el alcalde, Alfonso Arroyal, va a ver a su mano derecha, que es Joaquín Vázquez, que entonces estaba en el campo, él era maestro y estaba en el campo, y va a informarle de lo que ha sucedido y a ver qué plan establece. Y deciden venirse al ayuntamiento y establecer una serie de medidas. Primero, mantener la corporación pues reunida permanentemente, ¿no? Después deciden, empiezan a tener noticias que hay ciertas personas que en Arcos están dispuestas a dar golpe, que son gente relacionada con la extrema derecha, y las detienen y la ponen en la cárcel. Y segundo, van y piden armas a la Guardia Civil y a la policía, la policía. Sí, y nunca se la van a dar. Los obreros se reúnen en la zona de la calle Corredera y sobre todo en la plaza del Cabildo a la espera de los acontecimientos. Están llegando noticias. Ha caído Cádiz, ha caído Jerez. El gobernador civil manda un telegrama diciendo que vayan la gente a Cádiz porque le han dado un golpe de Estado a defender la democracia. Rápidamente en Arcos lo que se produce es lo siguiente. La Guardia Civil hasta el 19 de julio se mantiene expectante. Y es la noche del 19 de julio cuando la Guardia Civil decide consumar el golpe. Entonces José Rodríguez Romero, que era el que estaba al frente, decide dividir a todos los números de la Guardia Civil en 4 grupos, los reparte por el pueblo, van al ayuntamiento, deponen al alcalde, registran a todos los obreros que hay en la plaza del ayuntamiento. Esto lo dicen los mismos falangistas y los mismos guardias civiles en sus informes. Hay una tesis doctoral dedicada a esta, precisamente hecha por un guardia civil, por Núñez Narciso, se puede consultar. Y es la Guardia Civil la que efectúa el golpe en Arcos. Deponen al ayuntamiento y se hacen con el control. Los obreros lo único que hacen, o la gente asociada a los sindicatos, es cortar las carreteras, porque saben que la columna falangista de los Mora Figueroa, que se acaba de formar en Jerez, viene camino de Arcos y también va a venir un tercio de regulares, los regulares que al frente estaba Mariano Zamayó Aiquirce, que era un general africanista. El día 21 de julio se logra quitar los 4 árboles que impedían el acceso de los coches que venían desde Jerez y entran los falangistas de Jerez, los Mora Figueroa, junto con los africanistas y se hacen con el pueblo. La gente comienza a organizarse, no hay resistencia, no hay tiros, no hay enfrentamientos. El alcalde, y de eso hay constancia en las actas capitulares que se guardan aquí arriba, para evitar un baño de sangre decide que no se reparten las armas, que no se le hace frente violentamente, pues se le podía haber hecho frente de forma violenta, ¿no? Y se decide que no. Comienza a detenerse a todos los militares, a todos los concejales, gente afiliada a los sindicatos, y a partir de este momento comienza una represión feroz que no había tenido precedente en Arcos, llegando hasta a más de 100 asesinados, encarcelados, maltratados, etc. Por la vereda de los huertos, tras las tapias del cementerio, crece más alta la hierba a la sombra del libre, donde mataron al maestro, donde mataron al maestro. Donde no quieren buscar los cuerpos, señalado en el muro están las balas del recuerdo, del silencio encubrido, del miedo, donde el cura delató al maestro y a otros 6 obreros.
vereda de los huertos, tras la tapia del cementerio, crece más alta la hierba a la sombra del cibre, donde mataron al maestro, donde mataron al maestro. Donde no quieren buscar los cuerpos, canto poemas con mi voz, rompo el silencio, la noche no caerá y la luna deja su sombra al descubierto, donde mataron al viejo maestro. Por la vereda de los huertos, tras la tapia del cementerio, crece más alta la hierba a la sombra del cibre, donde mataron al maestro, donde mataron al maestro. Que no callaran sus voces, ni ocultaran la fosa de la vereda de los huertos, donde crece más alta la hierba y yace nuestro muerto. Por la vereda de los huertos aún se respira el miedo, que las águilas asesinas de sangre tiñeron, donde crece más alta la hierba y yace nuestro muerto. Por la vereda de los huertos crece más alta la hierba a la sombra del cibre, donde mataron al maestro, donde tiraron al maestro. Bueno, decía Lucía, donde mataron al maestro, en Arcos van a matar a 3 maestros. Eso eran el símbolo inequívoco, más representativo de lo que era la República, el racionalismo, la ilustración, la idea, el enseñar, aprender, darle cultura al pueblo. Aquí van a llegar las misiones pedagógicas en septiembre del 1934, que era un proyecto muy ambicioso del gobierno republicano, de trasladar la cultura a la gente a la que nunca se le había llevado cultura, porque hasta entonces el Estado español siempre había ido a los pueblos a exigir impuestos y poco más, o a reclutar a los chavales para llevárselo al frente a la guerra de África. A partir de este momento el gobierno decide que también vamos a llevarle la cultura, vamos a llevar unas misiones pedagógicas, vamos a enseñarle el cine, vamos a enseñarle el teatro, vamos a enseñarle un cuadro de Goya, vamos a enseñarle la música. Y decía, mataron al maestro, en Arcos a 3, ¿no? José Luis Ois, Joaquín Vázquez y Cristóbal Castillo Rodríguez, los maestros, pero también los sindicalistas, la gente que se había atrevido en la Segunda República a fundar un sindicato para pelear por sus derechos, para exigir una jornada de 8 horas, para exigir 5 pesetas en vez de 3 y para tener un trozo de pan en casa. Gente como Juan Antonio Cerredo Segura, que fundó el sindicato de carpinteros, gente como Manuel Muñoz, que había sido el presidente de los panaderos, Manuel García Sañudo, que había estado en la Fraternidad Obrera, Francisco Girón, que había estado en la Fraternidad Obrera, Miguel Gil Blasque, que era el secretario, y otros muchos más, prácticamente de la mayoría de los sindicatos. Francisco del Valle Nuño, del sindicato de conductores, y muchos más, que ahí lo podréis ver en la sala. Y decía de esto Manuel Temblador, que era el secretario del sindicato campesino en la primavera del 36, ¿no? Manuel Temblador escribió un libro que fueron sus memorias, Recuerdo de un libertario andaluz. La escribe ya en la transición, en el año 70 y tanto, lo publica en el año 80. Y sobre esta etapa, él dice esto, porque él lo que hace, cuando se da el golpe, lo que hace es esconderse. Se esconde, está escondido desde julio hasta septiembre, y en septiembre decide emprender la huida hacia zonas republicanas, acaba en Málaga y ya hace toda la guerra en zonas republicanas. Y acaba siendo exiliado en Francia. Y él dice, cuando los moros y los regulares venidos de Marruecos entraron en el pueblo sin disparar un tiro, como decía antes, en Arcos entran sin disparar un tiro, los fascistas del mismo, los fascistas es decir, de Arcos, que se habían apuntado a Falange después de perder las elecciones el 1 de marzo de 1936, liderado por Federico Carretero Raga y por José Hierro. Y dice, los fascistas del mismo, que a ninguno habíamos molestado, comenzaron enseguida a detener a los obreros y a asesinarlos por grupos al borde de los caminos o carreteras. Caminos o carreteras como puede ser el cruce de la Escola, la zona hacia Jerez, la zona de la Recta de Borno, el cortijo Manflora, y que después lo iban recogiendo, lo iban depositando en los cementerios, en cualquier sitio. El Tesorillo, por ejemplo, dice, todos los días el camión de los muertos transportaba al cementerio los cadáveres, algunos mutilados, de hombres que de mañana se encontraban en las cunetas de las carreteras donde habían sido asesinados la noche antes.
Muchos de ellos eran compañeros y amigos míos. Esa era la suerte de aquellas personas que se había significado sindical o políticamente narco y no se iban, se escondían. Muchos van a emprender la huida, se van a ir a la zona de Málaga y muchos de ellos van a combatir a los golpes fascistas enrolándose en las milicias republicanas y van a hacer, por ejemplo, la Brigada de la Pana, que era una brigada republicana, normalmente en su mayoría anarquistas de Arcos, que van a operar por la zona de la Sierra de Málaga y le van a hacer frente a los golpistas, ¿no? Os decía, sindicalistas, maestros, políticos, pero también gente por rencores personales. Lo que se ha demostrado desde el punto de vista histórico en los últimos años, y gracias a investigaciones como Francisco Espinoza, investigaciones de José María García Márquez, José Gutiérrez Molina, de Fernando Romero, es que si siempre hemos tenido la imagen de una violencia espontánea, no es que dan un golpe y te tienen envidia, te cogen y te matan. Eso no es fácil. Lo que demuestran los estudios es que hay un control militar desde arriba de realizar un genocidio, un exterminio. Eliminar sistemáticamente a todo aquel que esté en contra de estas ideas, todo aquel que no esté a favor del glorioso movimiento nacional. Exterminarlo y depurarlo, por supuesto. Y vamos a ver cómo aquí en Arcos entran y lo primero que hacen es depurar a todos los trabajadores municipales que se habían identificado o que eran de izquierda o que eran del Frente Popular. Pero no solo eso, en la primera semana nada más que entran comienzan a cambiar el nombre de todas las calles. La República tardó 4 o 5 años en cambiar 1 o 2 calles en Arcos. Esta gente, la primera semana que entran, le ponen calle José Antonio Primo de Rivera, calle Franco, calle Queipo de Llamos, en los primeros días. Se aprueban, directamente, por orden desde arriba. ¿Y qué hay de Arcos? Porque la gente sigue aquí. El que no se esconde se queda. ¿Qué le depara a ese? ¿Qué es la vida? Lo primero, un golpe de Estado que paraliza el país. Si el golpe de Estado lo que hace es que paraliza el país. Hambruna. Todo el tejido productivo se paraliza. La gente deja de trabajar. La gente tiene miedo, la gente no sale, se queda con su hijo. En Arcos comienza, hay noticias de no hay patatas en los mercados, no hay comida. Tienen que ir a buscar patatas a rota para darle de comer a la gente, está hambrienta. Ya no solamente el golpe de Estado, ya no solamente la persecución, el miedo, el terror que se va expandiendo, sino que no hay de qué comer, no hay trabajo. Y comienza a, por ley, a establecer leyes y jurisdicciones para que la gente obligatoriamente vaya a trabajar, para que se ponga en funcionamiento otra vez la producción. Y ya no solo eso, sino las llamadas a fila. Todo aquel que haya hecho el servicio militar y que esté en la reserva, a fila, obviamente, en el bando golpista. Y vamos a ver como cientos de vecinos de Arcos obligatoriamente tienen que ir a luchar en lo que posteriormente sería el bando de Franco, obligatoriamente. Y muchos de ellos van a perder la vida en el frente, también, por una causa ni la que creen. O mucha gente que le han matado a su familia y que tienen que ir a defender el bando que le ha matado a su familia. Hasta el 1 de abril de 1939. Hambruna, miseria, llamadas a fila y odas a los golpistas. Odas a Queipo de Llano, a Antonio Mollelazo. Antonio Mollelazo era un joven requete que con 16 años se apunta a la lista para ir a la guerra. Antonio Mollelazo era de Jerez. Bueno, había nacido en Arcos, pero vivía en Jerez y se apunta en el tercio de la Merced. Y va al frente de la guerra, y va a Peñarroya, y toman Peñarroya, y él está allí. Pero vuelven a tomar las partidas republicanas y se queda él y creo que otro compañero más en Peñarroya. Lo detiene y según cuenta la mitología franquista, digo mitología porque no hay pruebas, a este hombre los republicanos le cortan las orejas, en fin, lo van a torturar para que diga viva Cristo Rey, para que diga viva la República, viva la libertad y todo esto. Y él murió gritando viva Cristo Rey, ¿no? Entonces se convierte en un mártir de la Santa Cruzada que había ideado Pemán junto con Franco. Incluso si os metéis en internet, ponéis Antonio Mollelazo, hay unas estampitas. Antonio Mollelazo, el mártir del movimiento nacional, lo asesinaron, los rojos, lo torturaron, ¿verdad? Lo asesinaron, claro. Pero Antonio Mollelazo estaba en el frente de batalla. Es que aquí hay que diferenciar una cosa. El que está en el frente, que está empuñando un arma, y el que está en su casa o está en el trabajo, lo sacan y le pegan un tiro. Pero aparte de eso, hay un testimonio que está escrito en un libro de una señora que estuvo presente y que dice que esto no fue así. Pero en cualquier caso, y a lo que iba, lo que nos importa es que ellos sí se van a preocupar, o los golpistas de Arcos se van a preocupar en ganar el espacio público. Y van a poner una placa en la calle Bóvedas,
bóveda que existe todavía, a Antonio Mollelazo, muerto por el glorioso movimiento nacional del Tercio de la Merced. Sí, ellos se van a preocupar de eso. En cambio, ¿qué va a ocurrir? Porque la memoria de los cientos y cientos de republicanos, de esos jornaleros de Arco que habían estado en la Fraternidad Obrera, que habían fundado el sindicato de carpinteros, el de panaderos, esta gente van a estar en el ostracismo. No solo durante 40 años, cuando hacíamos las entrevistas a las ancianas de Arco, nos decían, recuerdo a Adela Oliva, que nos decía, del barrio Bajo, decía, a mí me dijeron que yo en la calle no dijera que a mi padre lo habían matado. Mi padre había muerto. El miedo. 40 años durante la dictadura, en el ostracismo, olvidado y un tema tabú del que no se puede hablar. Olvidado. Por supuesto, 40 años sin derecho a ninguna pensión de viuda de guerra ni nada de hecho. Y ahí entra el papel, sobre todo de las madres, porque el asesinato en Arco fundamentalmente asesinaron a hombres. A las mujeres se les va a aplicar otro castigo. Asesinan, que sepamos, a la Rosa, y al menos hay 5 o 6 mujeres que sabemos que son rapadas, que le dan una ingesta de aceite de ricino y la pasean por el pueblo. ...1937... fueron a encarcelarla, por supuesto sin causa alguna. Mujeres de Guillena, de los parias, de los rojos sueldos, en la iglesia del pueblo, en la misa matinal. Era un 12 de octubre cuando su destino se clavaron en su sangre, la llevaron a excomulgar. Que no son solo mujeres, que no son solo mujeres, que no se olviden la vida, la memoria de mi gente. Que no son solo mujeres, que no son solo mujeres, que ofrecieron su vida y su alma por nuestra libertad. La raparon y la exhibieron del aceite de ricino pa' que hablar. Fueron los buitres que enterrados hoy están. Que no se olvide lo que lleva y trae en la cadena. La llevaron a Gerena como si fueran animales a piñar. Las cosas estaban hechas mucho antes de llegar a ese maldito final, esperando la cima. Que no son solo mujeres, que no son solo mujeres, que no se olviden la vida, la memoria de mi gente. Que no son solo mujeres, que no son solo mujeres, que ofrecieron su vida y su alma por nuestra libertad. Todos sabemos lo que fueron, todos sabemos la verdad. Abusaron de ella y las mataron sin piedad. Y cuántos niños quedaron huérfanos y sin cobijo, que todavía no han encontrado ni los porqués ni su
lo digo yo. Ha estado hablando de mujeres y de huérfanos, ¿no? Y me estaba acordando de Miguel Ramírez, por ejemplo, que lo entrevistamos y está en el vídeo Arce Cigüeña en YouTube, y él decía, yo ya no lo vi más. O me acuerdo, por ejemplo, también de Adela Oliva, que decía, yo tengo el pecho lleno de lágrimas, de escuchar los gritos de la gente que torturaban ahí al lado, porque ahí al lado es donde los metían para darle candela, que decía ella, para darle candela. O Cristo, que decía, cuando vino un hombre y le dijo a mi madre, o mete a su hijo para adentro o le volamos la tapa de los sesos. En fin, hemos tenido la suerte de poder recuperar ciertos testimonios de narcos en los últimos años, y digo afortunadamente porque la mitad de los testimonios que hemos recogido pues no hubiesen desaparecido porque estas personas han muerto ya. De los 10 o 12 abuelitos que entrevistamos, creo que han muerto al menos 5, ¿no? O Antonia Rodríguez, ¿no? Que decía, Cerengue, hasta las piedras que lloran por ti, ¿no? En fin. Estábamos comentando el sufrimiento, ¿no? En la posguerra, que ya no solamente es que tú no puedas darle un entierro digno a tu familia, es que no sabes dónde está tu familiar. Es que a día de hoy hay más de 100 arceses desaparecidos. Es que el alcalde de Arco de 1936 está desaparecido. Es que se ha desaparecido el teniente alcalde y 12 concejales más. Que son autoridades municipales, nos tendría supuestamente que doler a nosotros, a todos como pueblo, ¿no? Pero bueno, yo como historiador me encargo de recordarlo solamente, ¿no? Ahí está. Nosotros, y ya para ir cerrando un poquito, acabamos el panel, los paneles de la sala, hablando de cómo está la situación actual. Es decir, memoria histórica, siglo XXI, heridas por cerrar. Porque no es que se hayan cerrado alguna vez, porque nunca se han cerrado. Y si no, bueno, pues pregunten a los hijos de los represaliados, ¿no? En cualquier caso, es verdad que hay que mirar, que hay que seguir para adelante, pero repito, son gente que está desaparecida, ¿no? Yo creo que con esta sala pues se les aporta, como decía María, dignidad, luz, es un tributo, es un recuerdo y es memoria colectiva. Aquí hemos querido reflejar la represión de una dictadura. Es que a veces nos olvidamos, se empieza a hablar de bandos, que si un bando empezamos a contar las cifras, que si esta gente mataron a 100.000, que si los otros mataron a 50.000, que si esto fue después de la guerra, que si eso fue después de la guerra. Y yo creo que aquí hay que decir unas cosas muy claras y unas líneas maestras para no confundirnos, ¿no? 1, hubo un golpe de Estado a una democracia. 2, en Arco no hay guerra. En Arco lo que hay es un golpe de Estado y una represión sistemática contra todo aquel que estuviese afiliado a un partido, a un sindicato, o que había estado cerca de algunas organizaciones obreras, o que había peleado por sus derechos. 2, no se mata después de la guerra, se mata en el golpe de Estado, durante la guerra y después de la guerra. Afortunadamente, en Arco también hay otra respuesta. ¿Cuál es la respuesta al golpe de Estado y a la dictadura? El exilio. Hay una colonia de personas de Arco que se van al exilio, que acaban en Francia, en Grenoble. Antonio Manzano, Bienvenido Manzano, Antonio Gutiérrez, José Gutiérrez, con su hermana Ana, Luisa, Manuel Temblador, y siguen militando allí en las organizaciones obreras y acabarán haciendo su vida en el exilio. Pero es que también hay gente que se enfrenta a la dictadura, como Manuel Padilla Marín, que se convierte en maqui y que es detenido. Y ya no solo eso, gente que detienen y que va a pasar hasta cerca del año 50 en la cárcel. Va a pasar como 10 años en la cárcel y muchos de ellos, como hemos contado en el pequeño librito, van a morir en la cárcel, pero van a morir de malnutrición, de enfermedades, y eso va a ser el triste destino. Es decir, cuando hablamos siempre de los 100 de Arco que están desaparecidos, hablamos de personas que estaban en su casa, que estaban en el trabajo, que fueron sacados y asesinados. Pero después podemos contar, si queréis, los que mueren en la guerra, en el frente. Que eso es a consecuencia también tanto de un bando como de otro. Pero lo podemos contar también. Hay gente que muere defendiendo la democracia y hay gente que muere obligado por lo que sea, porque creían, defendiendo una dictadura. Pero que después se sigue matando también. Sí, aquí hay muchas aristas. Siempre cuando nos ponemos a contar, bueno, ¿cuántas víctimas tiene la guerra civil? ¿Dónde ponemos la óptica, no?
en los que van al frente, en los que asesinan como represión. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y después, es que hay gente de Arcos que acaba en un campo de concentración nazi. Gabriel Neira Espejo, Miguel Barrera Muñoz, José Sánchez Rodríguez y Juan Panadero Román. Nada más que sobrevive el primero, Gabriel Neira Espejo, que era carpintero y vivía en la calle Alanice número 4. Ese es el único que sobrevive de un campo de concentración, que es Mauthausen. Pues esta gente se van al exilio, allí lo apresan los nazis y acaban siendo, pues, carne de cañón en un campo de concentración. Sí, la memoria es muy larga. Yo creo, y volviendo al principio ya para cerrar, que me estoy viendo ya muy pesado, que es un tributo y, como decía, es memoria colectiva. Es memoria colectiva. Ahí vais a poder apreciar el texto, algunos documentos clave, como el bando de guerra, que saca a la calle el guardia civil que da el golpe de Estado narco, José Rodríguez Romero. Vais a ver algunos materiales que se han sacado de algunas exhumaciones, de Jimena, de la prospección de Olvera y de los sondeos que se hicieron en el cementerio de Arcos. Y, como decía María, pues un vídeo que se va a estar reproduciendo continuamente. Acabamos con Lucía. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa o en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños. Cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la mitad nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar, con las coplas que mordemos, semillas de inmensidad, y así seguimos andando curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos a que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama libertad. Bueno, y para terminarnos, vamos a contar con una actuación. Mira, afortunadamente, en Arcos, y yo digo afortunadamente porque cada vez más complicado encontrar gente como Lucía, cantautora de Guillena, comprometida, que, como convendréis conmigo, con lo bien que canta, con lo bien que toca, y ha consagrado su vida a ser cantautora, el oficio más complicado del mundo. Podría dedicarse a cantar coplas, está en Canal Sur o en lo que le diera la gana. En cambio, ella la ha consagrado a la lucha por la igualdad, por las mujeres, el tema de la memoria. Y en Arcos, pues también tenemos a gente que va en este sentido, ¿no? Y afortunadamente todos los carnavales tenemos a un grupo de compañeros y amigos que también deciden, pues bueno, poner ese sentido crítico, ese espíritu crítico y mojarse, que es algo tan complicado, ¿no? En un momento en el que estamos, en el que todo el mundo se pone de perfil, ellos se ponen de frente, y para mí fue algo
bastante simbólico cuando hablé con Juan María y me dijo que tenían algo para el carnaval y estuvimos hablando, en fin, de la letra, de lo que tenían. Y no es la primera vez que lo hacen y tenían dedicado un paso doble a estos temas. Y entonces a mí me parecía adecuado y así también se lo trasladé a María. Si se venía y de forma también altruista, pues nos cantaban algo. Y sobre todo para que llegaras a vosotros, porque estoy seguro que hay mucha gente que no conoce la letra y creo que merece la pena. Además hace un repaso de todo lo que acontece y de los vecinos de nuestro pueblo, que es un tributo a ellos. Así que muchas gracias, David, Alberto y Juan María. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de cantar el paso doble quería hablar un poco de la letra. Un tiempo antes de carnaval le envié el paso doble a Antonio porque yo quería que fuera el primero fuera de mi círculo en escucharlo y le vine a decir que si se lo mandaba a él era porque en verdad el paso doble era suyo, ya que yo solamente había ordenado en una música los datos y las informaciones que le había escuchado en algunas entrevistas que encontré en internet. Es verdad que también eché mano del libro de Manuel Temblador, Recuerdos de un libertario andaluz, pero ese libro llegó a mí gracias a la nueva edición que realizaron Alfonso Oñate y de nuevo Antonio Ortega. Así que la letra la escribí en el fondo gracias a él y por eso se lo mandé el primero, porque de alguna manera el paso doble era suyo. Y él me dijo, con la humildad y la lucidez que le caracteriza, que de eso nada, que el paso doble tampoco era suyo, que en todo caso es de la familia, es de Cristo, es de Miguel Ramírez, es de la abuela de María y de tantas abuelas y familias represaliadas que han guardado la memoria y que han ido transmitiendo la verdad hasta el presente. Y la verdad es que sí, que así es, como buen profesor que es, me dio una lección. Yo solo soy un junta letras, ya que se juntan letras, por lo menos que sean por causa justa. Y él me dijo que solo es un junta historia. Y bueno, al fin y al cabo llegamos a la conclusión de que este paso doble no era ni del uno ni del otro. Este paso doble únicamente es vuestro, es de la familia y va por ustedes con todo nuestro amor, nuestro apoyo, nuestra fuerza y nuestro cariño. Gracias. Franquito el de la Posada, Alfonso Arroyal, alcalde, Sañudo Rogelio Dile, el Gaspacho y Pago Baje, Juan Antonio Carpintero, Manuel el Chuco Bracero, Bermúdez un jornalero, Blacker Churra Cenetero, el Cerengue Riero, el niño de los lunares, Cristo Vital Zapatero, Antonio el Capacha el Rubio, Alfredo el Botonero y otros 90 vecinos bajo la tierra olvidado, solo por pensar distinto como perro fusilado. Arcense nunca ha encontrado a quien ar cualquier hombre. Por memoria hoy cantamos contra el silencio sus nombres. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas los que hoy estáis aquí. Gracias, María Macías, delegada de Cultura del Ayuntamiento, por tu persistencia, como decía Antonio antes, con estos temas. Gracias, compañeros del equipo de gobierno. También gracias, compañeros de la Corporación Municipal. A todos los que estáis aquí, como he dicho antes. Especialmente a Antonio,
por sus vibrantes relatos de la realidad histórica de nuestra localidad. Y también, Lucía, gracias a ti por tus letras, por tu música, y a Juan María, a David y a Alberto también por su letra y por su comunicación, sentimiento que había enlazado con este acto. Yo es que me siento muy pequeñito, de verdad, después de haber oído, bueno, ya, hechos que conocía, evidentemente, ¿no? Los conocía, pero revivirlo te emociona y exalta los sentimientos, lo que sientes y lo que has sentido durante toda tu vida desde que eras un niño, ¿no? Cuando has conocido esta realidad, esta historia en nuestra localidad, que han intentado ocultarnos desde siempre, pero que afortunadamente hay democracia, hay personas de carácter progresista que intentan hacer lo contrario que actualmente algunos quieren hacer. Desgraciadamente, la derecha radical intenta que no se visualice la verdadera historia de lo que ocurrió en nuestro país. Pero afortunadamente, como he dicho antes, el progresismo, la democracia, aviva estos sentimientos y cada uno hacemos lo que podemos. Yo siento una impotencia muy grande no haber vivido aquel tiempo, y lo digo de verdad, de corazón. No haber vivido aquel tiempo, porque si yo hubiera vivido en aquel tiempo, tendría muy claro en qué bando hubiera estado. En el bando de los demócratas, en el bando de la gente que luchaban por la libertad, seguro. Estoy completamente seguro. Y siento una tremenda impotencia por no haber hecho nada, pero ahora tengo el deber y la obligación de defender lo que siento, y defender lo que siento es lo que se puede hacer y qué podemos hacer desde nuestra perspectiva, desde nuestro contexto, desde nuestra circunstancia, desde nuestro momento. Pues para mí es un orgullo inaugurar esta Sala de la Memoria Histórica en Arcos de la Frontera, para que perdure la historia, para que no se olvide la realidad de lo que aconteció, las barbaridades que se cometieron en esa época, los sufrimientos de muchísimas familias. No solamente algunos pagaron con la muerte, sino también sus familias durante muchísimos años por ser quienes eran y de dónde venían. Eso es una injusticia. Nuestra labor ahora es hacer justicia social y humana a todas aquellas personas que padecieron lo que padecieron. Y esto es un granito de arena de lo que podemos hacer. Esta sala, que va a estar en Arcos de la Frontera, de manera permanente, para que perduren la historia, la memoria de unos hechos reales. Pero no por venganza, ni muchísimo menos, para que no se vuelvan a repetir tales hechos. Simplemente por eso necesitamos recordar, para que sigamos siendo personas lo humanamente posible y no hacer las barbaridades que se cometieron, que tuvieron lugar en aquellos tiempos. Afortunadamente hay personas que aportamos nuestro granito de arena, desde la política, desde los ayuntamientos, desde la sociedad, desde la música, desde la historia y desde los sentimientos de todas y de todas. Por eso yo tenía preparado un pequeño discurso oficial que acabo de tirar por tierra y acabo de hablar desde el corazón y desde el alma. Por eso os invito a continuación a inaugurar esta exposición de la Sala de Memoria en Arcos de la Frontera. Muchísimas gracias a todos.